Muchas gracias a ustedes por el interés en este tema tan importante, que creo yo, para la cultura mexicana. Me interesa el día de hoy señalar y conversar con ustedes sobre cuáles son los antecedentes de este proyecto tan singular de dar alta educación a nuestras comunidades indígenas, y que llegó a realizar, a crear este grupo tan importante en la cultura mexicana, que nos enorgullece el hecho de que los primeros humanistas, los primeros grandes intelectuales nacidos aquí en nuestro país, sean grupos indígenas educados en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Por allí va mi presentación. Entonces quiero referirme a este proyecto, sobre todo relacionado con la tradición franciscana, que yo creo que les va a parecer extraño, ¿no? Al franciscano poco se le relaciona con el mundo académico, y más bien se le considera el misionero, el que fue a diversos lugares, a lugares apartados de nuestro país, y poco quizás se ha pensado también en el impacto tan fuerte que tuvo en la cultura mexicana. Eso sería lo que yo les quisiera señalar en esta charla con ustedes. Empiezo con esta fecha memorable del 6 de enero de 1536. En donde un centenar de alumnos, ahora les leo los textos, de alumnos indígenas, inician el estudio del trivium y el quadrivium en Tlatelolco. Les voy a explicar también qué es eso del trivium y del quadrivium. Algunos textos que nos documentan esta fecha, se los leo brevemente. Uno de ellos sería una carta de Carlos V a Fray Juan de Zumárraga en 1536, que dice así: mucho he oído de lo que decís, que yendo a examinar la inteligencia de los niños, hijos de los naturales de esa tierra, a quienes enseñan gramática en los monasterios, hallasteis muchos de grande habilidad y viveza de ingenio y memoria aventajada. Ya me ha parecido bien lo que decís, que porque fuisteis certificado que tenían capacidad de habilidad para estudiar gramática y para otras facultades, habiendo hecho relación de ello a nuestro presidente y oidores de esa tierra, acordasteis los indios hiciesen un colegio en la parroquia de Santiago, porque había mejor disposición que en otra parte, y escogisteis en los monasterios hasta 60 muchachos de ellos, y con sus ropas y artes entraron en el dicho colegio el Día de los Reyes. Por eso les pongo ahí la fecha del 6 de enero, en donde se da principio a este proyecto tan importante de los frailes. Como imágenes en este tema, les señalo en primer lugar esta imagen, que es de mediados del siglo XVI, en donde aparece ya como un centro, como una de las iglesias más importantes. De hecho, es la iglesia más importante en ese momento, de la zona México-Tenochtitlan, Tlatelolco. Hay un texto bien interesante de 1535, en un pleito de el obispo Fray Juan de Zumárraga con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento le había quitado al terreno de la catedral lo que le pertenecía para hacer el gran monumento que tenemos ahora, que en aquel tiempo no era más una capillita. Trae como argumento, dice: ¿cómo es posible que Tlatelolco tenga una iglesia mucho más grande que la de la Ciudad de México? Y les leo el texto del 1535. Dice así: es un testimonio de un padre que se llama Rodrigo Torres.
Dice ese testigo que sabe, ha visto, de todo lo contenido en la pregunta. ¿Se acuerdan que estos testimonios están a base de preguntas? Y que es así verdad, porque este testigo ha sido cura de la dicha iglesia de Santiago, contenido en la pregunta, que fue en edificada, ha visto, ve, que es mejor edificada que no la iglesia mayor, o sea, la Catedral de México, que tiene muy grande mayor patio, cercado, almenado, con gradas empedradas, caño de agua junto con ella, que pasa por ella, que tiene mucha más suntuosidad que la dicha iglesia mayor. Entonces, el hecho de que los frailes hayan venido a establecer este primer centro de altos estudios tiene sentido, ¿no? Ya era de por sí un gran edificio, y ahora pues no se contenta nada más con la parte monumental de este primer gran edificio religioso de la Ciudad de México, sino que quiere que también haya un gran espacio para la educación. Lo que me interesa señalar, ¿qué entendemos por esto de los artes liberales y el trivium y el quadrivium, que es lo que va a ser la base de estos primeros altos estudios aquí en Tlatelolco? Los artes liberales que vienen, pues, así se les llama desde la Edad Media, de la Antigüedad Clásica, se les llamaba así en diferencia con los artes serviles. Las artes liberales eran para los hombres libres, las artes serviles eran para los siervos y para los esclavos. Ahora, las artes liberales en ese momento estaban compuestas de dos elementos, lo que llaman el trivium y el quadrivium. Ahí les pongo esta imagen de la Edad Media. Pude leer, no leí completo todo el texto, ¿no? Pero ahí están los elementos que constituían el trivium y el quadrivium, que es lo que se va a enseñar aquí en Tlatelolco. El trivium enseñaba la gramática, la retórica y la dialéctica. Y tienen un texto en latín. No lo pude leer muy bien, pero algo parecido está por allí, que dice: per quevis discere vox litera e syllaba quid sic. O sea que la gramática es para aquel que quiera aprender qué cosa es la voz, la letra y la sílaba. Luego vendría la retórica, que la leí del texto de esta gráfica, que dice: causarum dires per quarrexio anime requies. El texto no lo entiende, porque no sé si lo he leído perfectamente, ¿no? Pero es para tener las fuerzas de las causas de tal manera que argumentes de una manera mucho más recta. Sería la retórica. Y la dialéctica, que aparece ahí, dice: argumenta si de concurrere muere canino. Argumentos para no caer en la costumbre de los perros, ¿no? Sería. Luego viene el trivium, el quadrivium consistía en la astronomía, la geometría, la aritmética y la música. Era, diríamos, el currículum de los altos estudios, que es el que van a implantar. Los frailes traen esa tradición, la tradición medieval, la tradición de las universidades. Lo que nos podemos preguntar es, bueno, a ver, estos misioneros, entonces, ¿qué eran universitarios? ¿O cómo es que los franciscanos se meten en este ámbito tan especializado de la universidad? ¿Por qué les digo eso? Porque en general, inclusive viendo la tradición franciscana, sobre todo si nos metemos a los escritos del fundador de San Francisco, que era un hombre sin letras, dice él, dice: ¿cómo llegan los frailes a este asunto de las universidades? ¿De dónde sale eso? Pues resulta bien interesante lo que les pongo yo ahí, cómo aún viviendo ya San Francisco, empiezan a aparecer hermanos que o son universitarios, o eran maestros, o van a salir de los estudiantes de las universidades franciscanos interesados, o van a ser estudiantes interesados en el vivir a la manera de San Francisco.
Les pongo ahí fechas. En Bolonia, para 1220, ya hay un franciscano, ¿y saben quién es? Es San Antonio de Padua. Bueno, San Antonio de Lisboa. Sí sabemos que San Antonio no era franciscano, era agustino, y vivía en Lisboa. Y cuando vio el retorno de los primeros franciscanos martirizados en Marruecos, dice: yo quiero ser como ellos. Y viste el hábito franciscano, pero él era ya un maestro de universidad en Bolonia, y va con Francisco de Asís y le dice: pues, claro que puedes enseñar teología a mis hermanos, siempre que no olvides el espíritu de oración y devoción, a que las demás cosas temporales deben servir. Entonces, ya en el mismo vida de San Francisco ya existe la posibilidad de estos altos estudios universitarios. El siguiente grupo de estudiantes universitarios va a ser en París. En la Universidad de París, el día 1524, van a aparecer primero profesores y luego estudiantes de la universidad que toman el hábito franciscano. Lo mismo sucede en Oxford en 1524. Entonces, San Francisco muere en 1526. Entonces, ya en el tiempo de San Francisco ya están apareciendo estos grupos de las universidades. En Toulouse, en 1225, y en Cambridge, en 1225. Y ahí les pongo 1225 en Cambridge. Les pongo ejemplos de maestros franciscanos, universidades: San Antonio, que enseña teología en Bolonia, y Jaime de Fauvreschamp, un inglés que se hace franciscano en la Universidad de París. Entonces sí hay esa tradición aún desde tiempo de San Francisco. Les pongo ahí los grandes maestros de estas casas. Les decía, Fray Jaime de Fauvreschamp, que gracias a él, enseñando en la universidad, va a atraer a otros estudiantes, algunos de ellos grandes teólogos de la Edad Media. Uno de ellos es Alejandro de Alès. Y los títulos que ya empiezan a recibir en las universidades de baccalaureatos, o sea, el bachiller, baccalaureatos bíblicos, ¿sí? Bachiller en Biblia, y el baccalaureato sentenciado, que sería el bachiller en teología, el libro de las sentencias. La ciencia teológica no se queda únicamente en ciencia para un franciscano. Está muy relacionado con la tarea misionera. Les pongo ahí 4 ejemplos. Juan de Pian de Carpine, que es franciscano, muy temprano, casi de la muerte de San Francisco, ya lo hacen embajador el Papa para ir hacia el Imperio Mongol. Ahí en ese mapita pueden ustedes ver la ruta de este fraile. Pero lo importante no es nada más su presencia como embajador, sino sus notas. Y de hecho escribe una historia muy interesante, que si ustedes en la historia mongolum, en el siguiente imagen les daré los temas que tratan esa historia mongolum. Está el otro, Guillermo de Rubruck, otro gran explorador de China, y que tiene también una obra muy importante, que es el Itinerarium, es su viaje por esa zona. Lo que les quiero señalar es cómo se combina el estudio universitario con el estudio misionero, porque normalmente les digo, nosotros aquí nos habíamos hecho la idea del misionero franciscano únicamente como misionero, pero sí hay una tradición muy fuerte que queda muy clara en el siglo XVI de combinar estudios universitarios y misión. De los textos de estos hermanos franciscanos de Juan de Pian del Carpine y de Guillermo de Rubruck, de sus textos de la historia mongolorum y del Itinerarium
Itinerarium de Guillermo de Rubruck, van a aparecer ya estudios sistemáticos de franciscanos, profesores de universidad. Uno de ellos es Roger Bacon, profesor de París, que busca una manera de convencer a los no católicos con argumentos, diríamos, no teológicos, sino con argumentos naturales. Y escribe un libro bien interesante que llama Consensus Gentium, cómo llegar a un consenso entre los gentiles, entre los que no son católicos, pero basado en la historia de estos hermanos que ya habían hecho estas relaciones en sus viajes. Y el otro, el Raimundo Lull, que escribe Un arte abreviado de encontrar la verdad. Nuevamente, salen del mundo apologético, diríamos, filosófico, teológico de la escolástica, para ingeniarse a buscar nuevos métodos de convencimiento de los que no son católicos. Allí les pongo yo en texto cómo maneja Giovanni Gian del Carpine, su historia mongolón, los temas que trae: el territorio de los tártaros, sus vestidos, sus casas, sus negocios, el culto de Dios y lo que creen que es pecado, sus buenas y malas costumbres, sus usos y comidas, el principio del imperio de los tártaros y sus príncipes, la historia, las guerras y ordenanzas de batallas, cómo se da la guerra de los tártaros y qué cosa pretenden, y las provincias y su lugar por donde pasaron. Es una visión distinta, ¿no? Ya esa experiencia de un mundo diferente al mundo europeo. Les está abriendo un camino, les está abriendo campos a estos franciscanos universitarios. Y luego el Guillermo de Rubruck y su Itinerarium, en donde narra una cosa bien interesante que después se podría comparar, porque él tiene un diálogo con los asiáticos y sobre su religión. El diálogo lo trae en latín, pero es bien interesante darnos cuenta, porque ya yo que ya vieron esto, lo van a ver, el diálogo de los 12, que se va a hacer con la ayuda de los estudiantes de Santa Cruz del Tlatelolco. Bien, entonces sí hay esa tradición universitaria unida, fíjense, al campo misionero. No una tradición universitaria nada más del aula o de la enseñanza o de la escritura de libros, sino abierta a un mundo totalmente no cristiano. A este mundo y esta experiencia de los siglos XIII y XIV va a venir la gran experiencia del siglo XVI, el Renacimiento, las humanidades y la lingüística. Y de esto tenemos un ejemplo bien interesante y bien notable del cardenal franciscano Francisco Jiménez de Cisneros, que por otra parte va a participar mucho en los primeros frailes que llegan a América, no los que llegan a México. Cuando los frailes llegan a México, ya él había muerto, pero él ya había iniciado el envío de frailes a América, a las Antillas. Y les pongo ahí, él es el fundador de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Biblia políglota. Fíjense el interés de las lenguas. Aquí, en este texto, es un texto interesantísimo, porque él, con la ayuda de lingüistas, hace esta Biblia con los 4 textos: el texto latino de la Vulgata, el texto griego y el texto hebreo, con unas notas adyacentes de la explicación del texto hebreo. Aquí lo puede ver. Eso está publicado. Es decir, fue una edición de una Biblia hermosísima, pero entonces ya estamos viendo otros intereses que se van a unir al camino intelectual de los franciscanos, y que va de alguna manera a repercutir
en el siglo XVI de los franciscanos que llegan al Nuevo Mundo, sobre todo los franciscanos que llegan aquí a la Nueva España. El servicio, las humanidades y el servicio de la misión. Sigo el itinerario de cómo se llega a fundar este colegio de Santa Cruz. El primer grupo de frailes que llegan a México no son los 12 franciscanos españoles que llegaron en 1524. En 1523 habían llegado 3 franciscanos provenientes de Bélgica, flamencos. ¿Por qué? Entonces, las relaciones tan interesantes de principios del siglo XVI de España y los príncipes germánicos, de donde va a salir Carlos V. Que Carlos V, hijo de Felipe el Hermoso, que es belga, y del Juana, se educa no en España, se educa en Bélgica, en Flandes, y sus grandes educadores van a ser Adriano de Utrecht, que en 1523 se convierte en el Papa Adriano VI. Desde entonces hasta Juan Pablo II no había habido un papa no italiano. Adriano de Utrecht es el último papa no italiano. Y había sido maestro de Carlos V. Y muy unido a un franciscano, Fray Juan Clapión, que había sido su confesor. Alrededor de este grupo aparecen varios franciscanos flamencos de Flandes. 3 de ellos, finalmente, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Agora, Fray Pedro de Gante, son los primeros franciscanos que llegan a la Nueva España. Entonces vienen también de un ambiente, entre comillas, cortesano, es decir, con una alta educación, pero una alta educación refinada, si ustedes quieren, y sin embargo con una visión de misiones increíble. Sabemos el gran papel de Pedro de Gante, ya que Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Agora murieron muy tempranamente, ¿no? Pero Fray Pedro de Gante, que va a ser, diríamos, el iniciador de la educación, de donde va a salir después el Colegio de Santa Cruz, vienen de este ambiente, y llamémosle de cortesano, del emperador Carlos V. Entonces, como pioneros, sin duda, Fray Pedro de Gante, que por la carta que tenemos dos textos de cartas de Pedro de Gante, alrededor una de 1554, que le escribe a Carlos V, al emperador, pidiéndole mercedes para las comunidades indígenas y recordándole: y recuerde, vuestra majestad, lo cercano que somos. Entonces, era pariente. Y después, en una siguiente carta que escribe a Felipe II, igual en favor de las comunidades indígenas, y le vuelve a recordar: y recuerde lo cercano que fui al padre de vuestra majestad. Se especuló mucho sobre esta relación de Pedro de Gante con el emperador, y gracias a un documento que por ahí he señalado en algunos de los artículos que publiqué en Estudios de Cultura Náhuatl, no es posible que fuera una relación ni de un hijo ilegítimo de Carlos V ni nada por el estilo, porque Fray Pedro de Gante nace en 1491 y Carlos V es como 8 años más joven que Pedro de Gante. Pero en fin, él viene entonces como el gran iniciador de la educación, que nace esta educación primero en Texcoco, ya que cuando llegan
en 1523, México Tenochtitlan era un desastre, con toda la destrucción que se había hecho, con carreras por todos lados para estar construyendo las nuevas residencias de los conquistadores. Entonces aquella vez fue un desastre y los tres franciscanos prefirieron irse a Texcoco, en donde funda ya Fray Pedro de Gante, empiezan a fundar y a interesarse, a aprender el idioma náhuatl. Tanto que cuando llegan los primeros 12 que vienen recorriendo desde San Juan de Lúa, desde la vieja Veracruz, la antigua Veracruz, vienen recorriendo el camino y por todas partes pues ven la religión indígena y llegan a Texcoco y ven lo mismo, y muy enfadado el superior de la misión, Fray Martín de Valencia, le pregunta al superior de la comunidad, de la pequeña comunidad, Fray Juan de Tecto, bueno, ¿y qué han hecho? Que llevan un año aquí. Y le dice Fray Juan de Tecto, según el texto de la crónica de Mendieta, dice: Padre, estamos aprendiendo la teología que no supo San Agustín, la lengua náhuatl. Bien, ahí es donde se funda la primera, este primer intento educativo, que posteriormente viene a la Ciudad de México, ya en 1526 llega a la Ciudad de México, y desde ahí en adelante va a permanecer Fray Pedro de Gante con un cariño y una cercanía tan grande a los indígenas que siempre lo admiraron. Hay un pequeño espacio temporal que no hemos podido discernir por qué salió quizás a fines de 1500, a fines de la década de los 20, se tuvo que abandonar México Tenochtitlan y estuvo una pequeña temporada en Tlaxcala. Él lo dice en una carta. Y luego un cronista muy importante, Fray Juan de Torquemada, ya de principios del siglo XVII, dice que a poco tiempo regresó. Y con tanto cariño lo fueron a recibir los habitantes de México Tenochtitlan, que salieron con sus barcas llenas de flores a recibir a Fray Pedro de Gante. No he podido investigar a qué se debe esa salida temporal de Pedro de Gante de México Tenochtitlan, pero bien, él vivió siempre aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo empieza esa etapa educativa? Y les pongo estos textos que a lo mejor ustedes ya conocen. Se trata el primer texto educativo no se hace con alfabeto, se hace en la misma forma como se utilizaba la sabiduría antigua, con imágenes. Allí, en estos dos textos, allí tienen la primera enseñanza del catecismo, que es por la señal de la Santa Cruz. Ahorita les voy a explicar unos textos ahí bien interesantes, unas imágenes bien interesantes. Y en la segunda parte acá tienen el Padre Nuestro. Y bien interesante, por ejemplo, imágenes como esta, ¿no? El Pan Nuestro, o estas, que más que un pan es una tortilla, ¿verdad? Eso era natural. Y les digo eso porque vean esta imagen que me ha llamado mucho la atención. Este es de nuestros enemigos, líbranos. Y saben aquí, ven aquí, a un conquistador. Es Pedro de Gante. Y así se da uno cuenta por qué esta cercanía hacia Pedro de Gante o hacia los franciscanos, ¿no? que entendieron y manejaron el idioma y las imágenes de las comunidades. Y luego otra cosa que llama la atención, que menos mal que yo creo que eso no llegaba a las manos de los inquisidores, ¿no? Estas dos imágenes. Recuerden que es bueno que iba el Señor Dios nuestro. Recuerden que en los conceptos indígenas se trata del Ometeotl, el Dios global. Y es la misma imagen que va a usar Fray Pedro de Gante. Bien, les estoy hablando de cómo son los orígenes de la educación, cómo va el progreso. Entonces,
Primero utilizando los mismos elementos de la cultura antigua. Luego viene ya la parte, diríamos, del alfabeto. Esta es una cartilla para enseñar a leer nuevamente. Esta cartilla que ven ahí, que ya son los franciscanos, por eso ven la imagen, esta es de San Francisco recibiendo los estigmas, porque es una cartilla que hacen los franciscanos. Entonces, ya están utilizando el alfabeto para los sonidos que ellos escuchan de la lengua indígena, y luego del otro lado ya tienen el Padre Nuestro, pero ya tanto en latín como en náhuatl, pero ya con las grafías de la lengua latina. Nos damos cuenta entonces que va en progreso esta preparación y esta educación. Hay un texto ahí muy interesante de 1530 que les leo ahí. Aparece este texto que les pongo ahí, en donde dice que los franciscanos han trabajado, y creen este testigo, que han hecho arte. Arte era la gramática. Han hecho arte para hablar la lengua. Ya se imaginan lo difícil que debía haber sido este primero, y quizá también lo confuso, y todavía son los orígenes. Todavía no llegamos a la gran gramática de Fray Andrés de Olmos. Estamos hablando de 1530, pero ya hay ese interés. Han hecho arte para hablar la lengua, porque Fray Luis de Fuensalida, ese es uno de los 12, custodio, o sea, el superior de los franciscanos de esa época, hablando con este testigo, dijo cómo trabajaban los frailes de hacer un arte para bien saber la lengua, para les predicar la fe a los naturales, y que sabe este testigo que les predican en su lengua de México. Entonces, ya hay este esfuerzo 6 años después. Los franciscanos han llegado a 1524 y ya para este momento ya empiezan a esforzarse por manejar el idioma. Y el presidente de la audiencia, Sebastián Ramírez de Cuellar, para 1533 ya habla de que dice: he procurado que enseñen gramática romanzada. ¿Qué es gramática romanzada en lengua mexicana? Es decir, utilizar el ejemplo de Nebrija, el gran gramático de fines del siglo XV y principios del XVI, la gran gramática latina, para en esos esforzarse por sintetizar, ¿no?, este idioma, y ya por lo visto ya están haciendo el esfuerzo dice la lengua mexicana a los naturales en gramática romanzada. Y pareciéndoles bien, nombraron un religioso que para ella entendiese, el cual la enseña, y muéstranse tan hábiles y capaces que hacen gran ventaja a los españoles. Aprenden mucho mejor la gramática, pero es la gramática nada. Interesante, ¿no?, ver que más que están enseñando a los españoles el idioma, la gramática española, están enseñando la gramática romanzada en lengua mexicana. Sale esto porque tenemos testimonios de las escuelas conventuales, de las cuales va a salir el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Hay el testimonio de Fray Pedro de Gante en 1531, en donde se dice que tiene cargo de 7 años a esta parte, o sea, fácil desde que llegó. Si él llegó en el 23, desde entonces él ya estaba interesado en la enseñanza, de enseñar a los niños, juntamente con otros religiosos que al presente hay en esta casa del Señor San Francisco. 600 niños naturales, entre ellos hay muchos que saben muy bien leer e escribir, e oficiar las misas, el canto de órgano, el llano, y todo lo demás, de decir las horas, y otras muchas cosas de nuestra Santa Fe Católica. Saben ya muy bien el latín, porque las horas se refiere al breviario de aquel tiempo, que es la liturgia de las horas, que en aquel tiempo usaba únicamente en latín. Y luego el mismo testimonio de Fray Juan de Zumárraga de ese mismo año. Y en los otros monasterios de Cholula, Huajocingo, Talmanalco, Tepeaca, Texcoco, Cuautitlán, Tula, Coyoacán, Cuernavaca, Acapulco,
Tapizla, Tezcaltecle y en las provincias de Michoacán, 5,000 muchachos indios, poco más o menos, doctrinándoles en las cosas de nuestra santa fe, enseñándoles a leer y escribir, y decir las horas canónicas, y oficiar las misas y aprender el canto de la iglesia. Es el proceso que va a terminar en esta escuela de Santa Cruz de Tlatelolco. Ahí aparece ya el texto de la fundación de Tlatelolco. ¿Quiénes son sus promotores? Desde luego, el virrey Antonio de Mendoza. No, porque ahí les pongo ese texto de cómo él se interesó por crear este centro. Luego la Real Audiencia, de la cual era presidente Sebastián Ramírez de Pulial, que dice claramente: he procurado que enseñen gramática romanzada en lengua mexicana, lo que les decía. Y naturalmente los franciscanos, que van a ser promotores y maestros. Y siempre nos hemos preguntado cuál era realmente el proyecto de los frailes, ¿no? ¿Era humanidades como encuentro de culturas o preparación para el sacerdocio? Y lo discuten mucho porque hay un texto de Zumárraga, muy temprano, quizás a los 2 años de haberse fundado, o 2 o 3 años de haberse fundado el Colegio de Santa Cruz, en donde se ve él medio desanimado, Fray Juan de Zumárraga, porque dice que los que estudian aquí tienden más al matrimonio que al celibato. O sea que los frailes estarían pensando que iban a encontrar muy buenos sacerdotes, ¿no? Y naturalmente, la comunidad dice: pues no, yo vengo a aprender, no vengo a ser fraile o a ser sacerdote. Pero hay textos de otra índole. Me encuentro textos de Mendieta, por ejemplo, en los que parece que el proyecto es múltiple. Les voy a leer una parte de este texto de Mendieta, porque ya es de años posteriores y nos damos cuenta del gran servicio que van a estar prestando. En este texto de aquí dice: no corresponde realmente a la fundación del colegio. Sí, se los puse porque es del Códice de Tlatelolco, y aparecen los miembros que van a estar que están involucrados en esto. Aparece el fraile, aparece el arzobispo, aparece el rey, aparecen los gobernantes indígenas. Entonces, sí es, aunque no es relacionado con la fundación, pero sí en este Códice de Tlatelolco nos da una idea de cómo están tan unidos todos estos elementos. Les digo, tengo este texto que sí me gustaría leerles, porque darnos cuenta bien de cuál era el objeto de este proyecto de los frailes. Dice Fray Jerónimo de Mendieta, hacia 1560, 70 por allí, o sea que ya va bien avanzada el trabajo en este colegio de Santa Cruz. Dice: a los principios leyeron allí latinidad a los indios y las artes, lo que les decía yo, ¿no? El trivium, y aún parte de la teología escolástica, las 2 partes del quadrivium. 3 personas de las más eminentes que han pasado a las Indias, así en letras como en religión, que fueron Fray Juan de Gaona, Fray Francisco de Bustamante y Fray Juan Foucher, un francés, los cuales, como tales maestros, sacaron algunos indios buenos discípulos, que aunque las artes y teología no se han mostrado más para aprovecharse a sí mismos, o sea que son conocimientos que se les quedaron únicamente a ellos en artes y teología. Y sabemos de teología por las grandes traducciones. Yo creo que tendrán después oportunidad de ver cómo participaron en textos tan complejos de la teología cristiana los de la escuela de Santa Cruz de Tlatelolco. Entonces, pues ciertamente aprovecharon para sí mismos, pero lo dejaron testimonial de los textos de traducción al náhuatl. Dice, a lo menos salieron tan buenos latinos
que han leído, se han enseñado la gramática muchos años, así en el mismo colegio, a los indios, como en otras partes, a los religiosos de todas las órdenes. Y los que han aprendido su lengua, ellos son los que principalmente se la han enseñado y las han enseñado a traducir en ella los libros que están escritos en dicha lengua. O sea, pues ahí está el resultado. Si no se quedó nada más para ellos mismos, sino que hicieron toda, diríamos, una enciclopedia religiosa que todavía está por estudiar. Tenemos esos textos aquí tenemos a nuestra grande maestra Pilar Maínez, que está con un trabajo interesantísimo sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo en agua. Indudablemente, bueno, no sabemos, pero indudablemente salió de este colegio. Y ella nos puede decir muy bien lo profundo que es esa visión teológica que aparece en estos textos. Bien, les pongo me pareció interesante señalarles a este humanista, a Fray Alonso de Castro, que hace una increíble defensa de esta escuela de Santa Cruz del Tlatelolco. ¿Defensa por qué? Porque indudablemente salieron cantidad de oposiciones a que se les enseñara la teología a los indígenas. Él entonces pone los argumentos por qué se debe enseñar. Dice, hay dos tipos de enseñanza, ¿no? La enseñanza común, el catecismo, etcétera, que se enseña en todas partes a toda la gente, y la enseñanza especializada. Pero él dice que esa enseñanza especializada también debe ser para los indios, y pone argumentos de la Sagrada Escritura, inclusive argumentos políticos que me llamaron la atención. ¿Quién nos dice que siempre España va a ser la gobernante de las tierras de la Nueva España? Y el día que ya España no sea la que gobierna, ¿qué va a ser de la cristiandad? ¿En dónde van a estar los que tienen que educar a las comunidades? Entonces es importante que ellos mismos sean los que aprendan bien la profundidad de la enseñanza especializada de la fe, con todos los misterios de la fe, porque ellos, en fin de cuentas, nunca sabemos en qué va a terminar esta presencia política de España en las Indias. Eso me llamó la atención, ¿no? Porque tan temprano es desde 1540. Luego hay argumentos dice, y también deben aprender la Sagrada Escritura. Y además, no solamente la Sagrada Escritura, sino las artes liberales, lo que les decía yo, el trivium y el quadrivium. Entonces lo que quiere son los argumentos. Este es un gran humanista, porque son poniendo argumentos. ¿Por qué tiene sentido el Colegio de Santa Cruz del Tlatelolco? Hay, por fortuna, varios textos en donde los inventarios, si ustedes quieren, sencillos, de la biblioteca que tuvo este colegio. Y les nombro allí los grandes textos, nada más como ejemplos. Naturalmente Nebrija, que era el gran gramático de la época, luego Ambrosio Calepino, que era también otro de los grandes gramáticos del momento. De retórica tenemos de los grandes latinistas, de Cicerón, el libro de Fichis, en lógica, le pongo ahí Lógica Brevis, y de teología, pues el gran libro clásico de la Edad Media, las sentencias de Pedro Lombardo. O sea que sí se trataba de una enseñanza muy especializada, completa, como se tenía en cualquier otro curso importante en Europa. Los grandes maestros universitarios, es increíble, ¿no? El número de maestros franciscanos que vienen de las grandes universidades. Como ejemplo les pongo a Fray Alonso Herrera, doctor en leyes de Salamanca, Fray Juan Focher, de la Universidad de París, Fray Juan de Gaona, de la Universidad de París, Arnaldo de Basac, un gran latinista, Fray Andrés de Castro, Fray Miguel Gornales, maestro de teología, Fray Juan de Salmerón,
Fray Antonio Huete de la Universidad de Salamanca, Fray Juan de Escalante de la Universidad de París. Les digo yo, pues es como hablar ahora de Harvard, de Yale, de Oxford. Y aquí están esos grandes franciscanos en este colegio. Ya tenemos aquí pues el ejemplo de lo que pues, se pudo hacer con esos primeros humanistas. El gran ejemplo es el Fray Andrés de Olmos, que viene de la Universidad de Valladolid y como sabemos pues es el que primero escribe arte, o sea, gramática de la lengua mexicana, que sigue siendo clásico, que ha sido la base de todos los conocimientos que tenemos gramaticales de esa lengua. Tendríamos a Fray Alonso de Molina, el gran lexicógrafo, sus diccionarios, luego sus confesionarios, y una vida de San Francisco en náhuatl que le pongo allí. Es increíble, esta vida de San Francisco en náhuatl viene de un texto latino y hasta donde sé es la primera vida de San Francisco escrita en una lengua, llamémosle, no latina. Y está publicado además, porque sí, se conocía este texto de esta vida, estaba publicada. Había varias ediciones latinas. Y la primera edición de una lengua no latina se hace en náhuatl, que es el texto que tienen ustedes ahí. Naturalmente, otro gran maestro, el gran respeto, Fray Bernardino de Sahagún, del que ya les han hablado bastante. Y discípulos humanistas de aquí, tenemos a los colaboradores del Diálogo de los 12, y lo dice muy claro Fray Bernardino de Sahagún, y se los pongo ahí porque es interesante ese texto de Bernardino de Sahagún. El les leo, es un texto pequeñito. Dice así: hará al propósito de bien entender la presente obra, este diálogo de los 12, el saber que esa doctrina con que aquellos 12 apóstoles predicadores, de quien en el prólogo hablamos, a esa gente de Nueva España comenzaron a convertir, ha estado en papeles y memorias hasta este año de 1564, porque antes no hubo oportunidad de ponerse en orden ni convertir en lengua mexicana bien congrua y limada, la cual se limó en este colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en ese sobredicho año, con los colegiales más hábiles y entendidos en la lengua mexicana y en la lengua latina que hasta ahora se han en el dicho colegio criado, de los cuales uno, Antonio Valeriano, vecino de Escapozalco; otro, Bejarano, vecino de Cotitlán; otro, Martín Jacobita, vecino de Tlatelolco; y Andrés Leonardo, también de Tlatelolco. Yo les recomendaría este texto que ha traducido don Miguel León Portilla. Es un texto magnífico para entender lo difícil que fue traducir conceptos teológicos al pensamiento náhuatl. Uno que me ha quedado muy grabado es cómo definir, por ejemplo, la encarnación, para los que conocen un poco el contexto teológico del tema encarnación, y la traducción que hacen estos discípulos. Dice: tomó para sí nuestra carne de maseguales, hablando de la encarnación, que Dios se hace hombre. Entonces tienen este texto para verlo: tomó para sí nuestra carne de maseguales. Bien, son de las obras pues de este colegio. Tienen ustedes el Códice Florentino, que también ya conocen muy bien, y luego este texto de Juan Badiano, libro de plantas medicinales, ¿no? Ahí les pongo yo el texto del latín con el que empieza este libro. Los resultados espirituales, que son los textos bíblicos que se traducen, la mística franciscana,
Había un libro, hay un libro muy famoso en fines de la Edad Media, fue muy usado en la enseñanza mística, que es La imitación de Cristo, de Kempis. Pues esa imitación de Cristo de Kempis está traducida al náhuatl por los estudiantes aquí de Tlatelolco. Vendría esta pregunta: ¿qué pasó con este gran colegio? Evidentemente, esto digo, es fracaso o discontinuidad de una gran utopía. Hay que revisar bien todo este tema. Como en toda institución, hay de fondo un asunto económico. El colegio se sostenía con las finanzas, del Estado, de la corona española. Cuando esas finanzas dejan de llegar, pues naturalmente esto se viene abajo. Yo me temo también que el gran momento de las culturas clásicas indígenas está desapareciendo porque sus grandes representantes van muriendo también. Entonces nos queda el pueblo mazahual, ya quizá nada más con las tradiciones, ya no con aquel pensamiento antiguo tan fuerte. Pero les quiero leer un texto, con esto terminar, de Fray Jerónimo de Mendieta, en donde habla del fin de esta utopía, cómo la veía un franciscano de fines del siglo XVI. Dice, para él se le acaba el tiempo dorado. Dice que a la muerte de don Luis de Velasco el Viejo, cuya muerte comenzó a caer de su tiempo dorado, se empezó a derrumbar, dice, la cerca o albarrada que juntamente con haber proveído tan fieles guardas como los que han nombrado, él considera que hay elementos, todos estos maestros que les he presentado, y los grandes misioneros, como si fueran la cerca, la albarrada que defendía a las comunidades indígenas. Dice que había levantado el emperador Carlos V para defensa y amparo y guarda de esta viña del Señor, con las leyes, cédulas y mandatos que para este fin ordenó. Sabiendo cuán rodeada tenían esta viña multitud de fieras y animalías de rapiñas, con demasiada ansia de aprovecharse de ella y devastarla y destruirla, como de otros poco antes habían hecho. Y así fue que fue abierto un portillo de esta cerca con la llegada de un visitador. Se refiere a Jerónimo de la Terrama. Algún día pues podríamos hablar de este gran visitador, que venía a acrecentar tributos y a apellidar dinero, y más dinero. Entró tan de roca batida por la viña adelante, el puerco montés y la diestra fiera de la desenfrenada codicia, que creciendo en un aumento más y más de cada día, tal ha ido hundiendo y enseñoreándose de la viña, que derrocada la cerca y dado lugar para que entre todo género de animales a parcela, no solo fruto de su cristiandad y los pámpanos de la temporal prosperidad se han desaparecido, cuasi del mismo aún las cepas y sin provecho, y las viñas se han vuelto un criazo, bosque, matorral, a la manera que Judas Macabeo y sus compañeros hallaron el monte Sión y santa ciudad de Jerusalén profanada de los gentiles y cubiertas de ceniza, rompiendo sus vestiduras y postrados sobre la tierra, hicieron gran llanto sobre ella, como nosotros, según razón, la deberíamos hacer. Este jabalí que tanto mal hizo es la fiera pésima que dijo Jacob había tragado a su hijo José, porque aunque aquí se tome por la envidia, ella y la codicia son tan hermanas y andan tan acompañadas, haciendo una como derechamente contrarias a la caridad, que se puede tener por la misma cosa, la codicia. Bien, esta es la visión de Fray Jerónimo de Mendieta, que ve destruido todo lo que habían soñado los frailes por la codicia, por querer incrementar tributos. Muchas gracias.